Buenos días chicos, el día de hoy vamos a trabajar nuestro curso de Historia Universal. Trabajaremos el tema de invasiones bárbaras. ¿Sí? Hemos trabajado lo que fue todo el Imperio Romano en sus tres etapas y cómo fue su gran desarrollo y los aportes culturales que trajo. Pero también surge la gran pregunta, ¿cómo es que llegó a su fin este gran Imperio Romano? Y lo vamos a trabajar hoy con las invasiones bárbaras, que son aquellas que van a dar pie a ese debilitamiento, a esa crisis y decadencia de lo que fue el Imperio Romano de Occidente, sobre todo ya. Trabajaremos entonces invasiones bárbaras. Y si escuchamos el término invasiones bárbaras, es evidente que surge la pregunta, ¿quiénes fueron los bárbaros? Miren, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en las imágenes lo que observamos, ¿no? Observamos personas con diferentes características, tanto a nivel físico, ¿sí? Ya sea color de piel, cabello, forma orgánica del cuerpo, a nivel de, son algunos más altos, algunos más fornidos que otros, pero también vemos a nivel de lo cultural. Por ejemplo, se observa que todos son guerreros, pero con diferentes estilos de armamento, diferente vestimenta. Y por ello vamos a ver, miren, los romanos llamaban bárbaro a todos aquellos pueblos que habitaban los territorios fuera del Imperio Romano y que no habían podido conquistarlo. Es decir, fácilmente, ¿a quiénes llamaban bárbaro? A todo aquel que esté fuera del territorio, ¿sí? A todo aquel extranjero que no haya sido parte o que no haya sido parte o habitante o nativo del territorio romano. Sin embargo, dichos pueblos no eran totalmente bárbaros, pues tenían sus propias costumbres, obviamente, idioma, instituciones, religión. Además, se encontraban divididos en tribus y organizados en clanes. Vamos a ver que ellos son los que van a dar origen a estas invasiones. En este gráfico podemos ver cómo se dividió el Imperio Romano. Podemos citar, el Imperio Romano se dividió en dos grandes bloques. Aquí miren, espérense, en dos grandes bloques, que fue el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Aquí está, se dividió Occidente y Oriente. ¿Quién hizo esa división? Esa división lo hizo el emperador Teodosio. Él dividió más o menos este imperio en el año del 395. Él realizó esta división para poder mejorar el control a nivel político, social, territorial del gran imperio romano. Y le otorgó la parte del imperio romano de Oriente a su hijo Arcadio y la parte del imperio romano de Occidente a su hijo Honorio. Es decir, Honorio para Occidente y Arcadio para Oriente. ¿Ya? Esos, uno de los antecedentes, vemos que los pueblos que están alrededor de las fronteras, ¿sí? Son los llamados pueblos bárbaros o fuera, ¿sí? Todo aquel que no esté dentro de lo que es el sector del Imperio Romano será considerado bárbaro, ¿sí? Ese extranjero es bárbaro. Tenemos, por ejemplo, el pueblo bárbaros germánicos, donde tenemos a los anglos, sajones, los francos, los vándalos, los ostrogodos, los visigodos, y también por el Asia Central los famosos hunos, ¿sí? Que fueron muy guerreros y muy sanguinarios. Aquí podemos decir, como un resumen, los bárbaros fueron pueblos que habitan fuera de los límites de las fronteras del Imperio Romano. Se clasifican en dos grandes grupos, los germanos o germánicos, de donde podemos encontrar a los anglos, a los sajones, a los ostrogodos, a los francos, vándalos y visigodos. Y a los asiáticos, donde destacan el pueblo de los hunos. Por acá. Entonces vemos que los bárbaros en su gran mayoría fueron germánicos, como lo estamos viendo acá. Los anglos, los godos, los francos, los vándalos. Y otros son procedentes de Asia, como los hunos, ahí también podemos mencionar a los
tártaros o turcos. ¿Por qué se produjeron las invasiones bárbaras? ¿Por qué se produjeron estas invasiones? Vamos a ver cuáles fueron las causantes para que esto ocurra. Podemos mencionar como causas, sí, a la sobrepoblación germánica, es decir, la población bárbara germánica como los anglos, los visigodos, vándalos, fue creciendo. Entonces, al expandirse, necesitan tener más territorios y eso hace que poco a poco vayan ingresando al Imperio Romano buscando más territorios. Eso se da aproximadamente en el siglo II y el siglo III. Tenemos también la presión de los hunos sobre los germanos. Eso es en el siglo IV, siglo V. Miren, acá están los hunos. Los hunos es este pueblo asiático que empezó a expandirse y comenzaron a expandirse por la parte de Europa. Sí, comenzaron a llegar. Ellos al llegar con su máximo líder, Atila, sí, miren, están en un caballo, porque ellos se les destaca porque ellos podían luchar con sus caballos, como jinetes, eran buenos jinetes y luchadores. Y se dice una frase, ¿no?, donde el caballo de Atila pisa, no crece más hierba nunca. ¿Por qué? Porque fueron tan devastadores cuando ellos invadían, eran muy sanguinarios con la población al pueblo al cual llegaban, que eso es por eso que se le conoce con esa frase. Ellos iban ingresando, entonces ellos al ingresar por Europa están ingresando. ¿A quién se están acercando? A estos pueblos germánicos, ¿sí? Y estos pueblos germánicos, ¿qué van a hacer? ¿Los van a esperar a que lleguen para que sean invadidos? No, ellos tienen que escaparse. Y al escaparse, ¿hacia dónde tienen que ir? Innegablemente tienen que ingresar a Roma, ¿sí? Y aquí vamos a ver, ¿por qué les digo innegablemente? Porque estas invasiones bárbaras tienen dos grandes etapas, una etapa pacífica y una etapa violenta. La etapa pacífica, ellos en Roma les permite ingresar a estos pueblos pagando ciertos impuestos, ciertos tributos o permaneciendo siendo parte de su ejército. Pero esa es la primera etapa, ¿no? Como van ingresando de forma pacífica y estableciendo relaciones con Roma. Pero ante la presencia de los hunos se ven obligados a tener que ingresar o salvarse ellos o salvar a otros, ¿no? Entonces estos pueblos deciden salvar su integridad como pueblo e ingresan de forma violenta. Y también es la famosa crisis que vivía Roma, ya que Roma sí está en crisis político-social. Esto permite que puedan ingresar los bárbaros. Si Roma estuviese mejor consolidada, estuviera en una buena etapa, no hubiese permitido su fuerza guerrera, sus soldados, ¿no? Pero lamentablemente estaba en crisis y por eso les es más fácil a los bárbaros ingresar. Podemos mencionar que esa debilidad se generó por la división de Roma. Vemos esto como principales características causas de las invasiones bárbaras, ¿sí? También podríamos mencionar el afán de conseguir nuevas tierras, ya que el territorio de los bárbaros era muy reducido. Continuamos. ¿Cómo se desarrollaron las invasiones bárbaras? Entonces surge esa pregunta, ¿cómo se dan las invasiones bárbaras? Vemos que aquí, espérense. Miren, aquí podemos ver, el mapa muestra las invasiones bárbaras en el Imperio Romano y los estados que surgieron. Las migraciones al Imperio Romano se producen en el siglo III. En su gran mayoría se enfrentaron al ejército romano, pero más adelante muchos de ellos terminaron asimilándose al ejército y civilización romana. Los visigodos en el año 348 intentan ingresar al Imperio Romano de Occidente. El emperador Valente muere tratando de detenerlos en la famosa batalla de Adrianópolis. En el año 410, al mando de Alarico, saquean Roma. Al avanzar los hunos al Imperio Romano de Occidente, los romanos tuvieron que realizar una alianza con los visigodos, los francos, los burgundios y fueron dirigidos por el general romano Aecio, deteniendo su avance en la batalla de Chalos o Campos Cataláunicos, ¿sí?, en el año de 1451.
Más adelante es derrotado el último emperador romano, Rómulo Augustulo, por el general Érulo o Draco, ¿sí? Y así podemos ver cómo se da la caída del Imperio Romano. Miren, acá en el mapa podemos ver cómo los hunos, si estas tribus de los hunos van ingresando y van empujando, ¿no? Los ostrogodos que se ubicaban en esta zona tienen que escapar, ¿sí? Están los visigodos, también tienen que escapar, los vándalos igual, los sajones francos igual, y se van a ingresar al reino de Roma de Occidente principalmente. Vemos esta parte de Occidente, ¿no? Roma de Oriente se mantiene. Y acá, por ejemplo, los sajones se irán a la parte de lo que conocemos en esos tiempos posteriormente como Gran Bretaña. El reino franco se irá a las Galias, que es Francia. El reino visigodo a la península ibérica por España. Sí. El reino ostrogodo en Italia. Y el reino vándalo se va a ir a la parte norte de África. Aquí podemos observar una línea de tiempo, ¿no? Con la batalla de Adanópolis que da inicio, es una victoria visigoda sobre los romanos y genera la muerte del emperador Valente. Tenemos que en el 409 los vándalos invaden Hispania, trasladándose luego a África. En el 410 se da el famoso saqueo de Roma por los visigodos al mando de Alarico. La batalla de Campos Cataláunicos se da en 451 y se da la derrota de Atila por una coalición romano-germana al mando de Aecio. Es lo que le mencioné, que hacen un acuerdo, una alianza para vencer a Atila. En el 455 se da un nuevo saqueo a Roma por los vándalos. En este momento es a cargo de Federico. En el año 476 se da el derrocamiento del último emperador romano, que es Rómulo Augustulo, por Odoacro. Y Odoacro será derrotado. Vamos a ver que en el 493 Teodorico, rey ostrogodo, va a derrotar a Odoacro apoderándose él de Italia. Y así es el desarrollo de las invasiones bárbaras. ¿Y qué consecuencias traen estas invasiones bárbaras? Vemos que como consecuencias obviamente es la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Se desintegra el Imperio Romano de Occidente. Se forman nuevos reinos bárbaros en el territorio del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Se dan estos famosos reinos germánicos. Como lo mencioné, acá en el mapa conceptual podemos ver el reino franco en Francia, el reino visigodo en España, el reino ostrogodo en Italia, el reino anglosajón en Inglaterra, el reino vándalo en Cartago o Túnez, al norte de África. Tenemos el predominio de las actividades agropecuarias y de la decadencia del comercio. Vemos que se da el surgimiento de las famosas lenguas romances como el castellano, el catalán, el portugués, francés, entre otros. Y la mayor difusión del cristianismo, ¿sí? Empieza la difusión del cristianismo por todos estos reinos bárbaros. Se va a difundir el cristianismo. Bueno chicos, espero que hayan comprendido el tema. Es para ir repasando y practicando. Gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.